pues la muerte del Hijo de Dios es creíble porque es contradictoria y su resurrección es cierta porque es imposible. Cuando uno mira los resultados de este afán por hacer comprensible la fe con la razón, no puede negar que Tertuliano era un gran profeta. En definitiva, y con esto arribo al fin de esta charlita, ¿es posible conciliar fe y razón como lo pretendía Agustín? La respuesta a la luz de la historia es que en este esfuerzo el Dios personal y antropomorfo de las religiones judeocristianas se disuelve en el Dios de los filósofos y científicos, que al cabo resulta siendo absolutamente prescindible como hipótesis. Queda claro entonces que me interesan estos espacios, los que he señalado, de problematización de la idea de Dios, no solo porque hacen posible pensar la muerte de Dios, sino que para mí, esto es algo que se aclarará en el sector de las preguntas, la eliminación de esta hipótesis se ha convertido en una exigencia de mi razón y de mi aspiración a la moral autónoma. Gracias por su atención. Muy bien, seguimos con el espacio de las preguntas del público hacia los ponentes. Bueno, es para el señor teólogo, no me acuerdo su nombre, perdón. Roberto. Bueno, básicamente usted ha mencionado que Dios es un ser que está fuera del tiempo y del espacio. Obviamente esa es una idea que ha tenido que evolucionar después de que la ciencia ha tenido cierto avance en cuanto al espacio y tiempo precisamente. Primero era un Dios muy abstracto y que era impersonal. En la parte de los israelitas tal vez ha llegado a ser un Dios más abstracto, y este Dios ha ido evolucionando en el tiempo. Como usted ha dicho, las justificaciones para la existencia de Dios de antes ya no son válidas para ahora, pero estas justificaciones han ido evolucionando a la par de la filosofía y de la ciencia, y llegamos ahora a un punto en el que usted mismo dice que la gente no cree, porque tiene una visión muy particular que ha distanciado tal vez un poco del concepto tradicional de la gente que tiene de Dios. Entonces usted tiene una idea de un Dios muy particular que no la tiene la mayoría de los que son creyentes. Entonces esto daría pie a que, como usted mismo ha dicho, no se necesitan normas, no se necesitan leyes, uno tiene que ser libre, tener su vivencia, y esto es básicamente eliminaría la necesidad de una iglesia, ya sea la católica, la musulmana o los judíos y todo eso. Ha dicho que uno tiene que vivir de una gran libertad, ¿no? Toda esta vivencia religiosa, pero básicamente no se da de esta manera, porque cuando uno nace en un país católico, pues lo adoctrinan, le inculcan el catolicismo. Si nace en un país musulmán, le inculcan que sea musulmán, y esto básicamente no es ninguna libertad. Y en cuanto a la Iglesia Católica, hoy por hoy no profesa esa libertad que usted sí menciona, porque hay muchas normas, muchos ritos, hay el matrimonio, la prohibición del matrimonio homosexual, la prohibición de los preservativos, que en África está causando tragedias muy grandes humanas. Entonces básicamente no se puede justificar, yo creo, un concepto de Dios a partir de lo que hay ahora, porque va a cambiar en el futuro, podría ser cualquier cosa. Entonces no es algo válido, es simplemente un concepto que ha evolucionado. Y en cuanto a la libertad, no existe tal libertad dentro de las iglesias estructuradas, porque siempre adoctrinan y siempre tienen un conjunto de normas que uno no puede decir no. Han excomulgado a mucha gente, por ejemplo, que han propuesto que haya mujeres sacerdotes. Entonces yo dudo mucho que haya libertad dentro de la iglesia, y tampoco considero que cada uno tiene su concepto particular de Dios, porque toda iglesia estructurada va en contra de la libertad de pensamiento. Bueno, yo no creo que toda iglesia estructurada vaya en contra de la libertad de pensamiento, Incluso la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, el que se ha opuesto a la libertad de pensamiento de religión, lo ha excomulgado y lo ha expulsado. Es decir, que es así, entre ellos algunos cardenales. Es decir, esto que le he dicho de este Dios que supera el espacio y el tiempo no es ninguna teoría moderna. Estoy hablando padres de la Iglesia, siglo III, IV, V, VI. Es decir, que esa es la tradición de la Iglesia. ¿Qué sucede muchas veces? Que el cristiano no la conoce para nada.
Es decir, quienes hablan de esta antropología, quienes hablan precisamente de estas cualidades, son los padres de la Iglesia. Es decir, no es que haya evolucionado la noción de Dios. Muchas veces, ¿cuál es la reforma de la Iglesia después del concilio? Volver a los padres de la Iglesia, sencillamente. Dejar ciertas teorías medievales y de la época moderna y volver al origen. Y es bastante más rico ese origen muchas veces que estas otras teorías que se han desarrollado a lo largo de los siglos, y muchísimo más profunda. Y eso también hace conocer el significado de lo que hemos llamado dogmas. Dogmas en la Iglesia es un término que significaba aclaración. Cuando había entre los cristianos disputas, ¿no?, sobre un tema importante, se reunía normalmente un concilio y aclaraba la cuestión. Si no había disputa, no tenía nada que aclarar, y no existen dogmas sobre cosas esenciales del cristianismo, porque no había nada que aclarar, nadie había puesto la dificultad. Muchas veces estos dogmas no los hemos entendido por una falta de conocimiento de la cultura, conocimiento, podríamos decir, incluso del lenguaje, ¿no?, de quienes lo hicieron. Y la reforma de la Iglesia en el siglo XX es sencillamente volver a este origen, a este conocimiento, que nos llevamos muchas veces fuertes sorpresas. Y verás que en muchos documentos, sobre todo después del concilio, ciertas teorías medievales se abandonan. Lo que él nos decía del ratón de Hegel, eso hoy día sería considerado una herejía, ¿no?, pensar que el ratón es decir, sería algo totalmente fuera de lugar, ¿no?, que procede de ciertas nociones medievales. Es decir, no es que haya una evolución en el tiempo. Tenemos aquí, yo creo, un serio problema de lenguaje. Es decir, yo le pregunto a los católicos, ¿no?, cuando tú dices que crees en eso, ¿puedes decirme en qué crees? Un ejemplo muy sencillo, la Trinidad. Y la mayoría no tiene ni idea. Entonces, ¿por qué dices que crees en eso si no sabes ni de qué va? No es que tengas que hacer un discurso aquí teológico, filosófico profundo, pero por lo menos una pequeña noción, ¿no?, de qué estás creyendo. Y sin embargo, como nos decían algunos padres de la Iglesia, cuando él iba a la mañana al barbero, discutían sobre la Trinidad. Cuando pasaba a comprar el pan, la panadera estaba discutiendo sobre la Trinidad. No era un tema de expertos, era un tema popular, donde el cristiano sí sabía lo que significaba. Creo que en el cristianismo, en los últimos siglos, sí que ha habido a nivel popular, sobre todo, un cierto desconocimiento de lo que es el mismo cristianismo. Claro, esto es lo que favorece a veces ciertas cuestiones que están ligadas a la tradición y que están más ligadas al poder que a la propia fe. Yo puedo abusar de ti desde el poder y diciendo que es religión, que es fe, porque en realidad tú no conoces tu fe. Pero con uno que conozca su fe no puedes hacer ese abuso, no se dejará engañar, y te lo echará en cara. Creo que en el tema de hasta qué punto, si son necesarias, ¿no?, o no las iglesias formadas se han ido formando a lo largo de la historia. Es algo que nos ha llegado. No es que la iglesia diga, es que yo al niño le enseño. No, es que en toda cultura enseñamos lo que sabemos y lo que queremos, y en todas las épocas, sea lo que sea. Porque el ser humano no es un ser que nazca, vamos a decir, completo, ¿no? Tiene una estructura que estará completa, pero esa estructura hay que llenarla de contenido. Y normalmente, ¿quién le llena de contenido? Pues los que le rodean. ¿Y con qué contenido lo hacen? Pues con lo que ellos creen o saben. No lo van a hacer con lo que no saben ni no creen. Y eso nos pasará con cualquier religión y con cualquiera no religión, que hará exactamente lo mismo. El problema, yo que veo muchas veces, no es que tú le digas a este niño qué es lo que crees, porque no le puedes decir, porque muchas veces no sabes ni lo que crees. Y nos quedamos entonces con estas nociones populares, decía él, ese Dios de prêt-à-porter, que ni es Dios ni nada que se le parezca.
que es sencillamente satisfacer algunas de mis necesidades, de mis angustias. Simplemente es eso. Y esto es un serio problema, Es decir, yo lo veo como un problema serio. Es verdad que la gente huye de dogmas, y de dogmas en el sentido entendido de leyes, de obligaciones, ¿no? De algo que lo ve que se le impone como un límite a su libertad. Pero eso no significa, eso no implica el problema sobre la experiencia de Dios. Yo te puedo decir, en Europa, ¿no? Yo vengo de Europa. A mí una de las cosas que más me sorprende, y lo digo de donde yo vengo, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, cuando yo era niño, el 70-80% de la población iba a misa en el País Vasco. Las iglesias estaban llenas. Hoy día están casi vacías. Y si tú le preguntas a los jóvenes, que entonces estaba llena de jóvenes, hoy día la mayoría o se declara no creyente o agnóstico. Pero sin embargo voy a las librerías, yo siempre he sido un ratón de librerías, y hace 30-40 años ibas a una librería y para encontrar libros sobre temas religiosos espirituales tenías que rebuscar por toda la librería y encontrabas así un poquito. Y ahora vas y te encuentras paredes enteras. Es más, incluso hay librerías especializadas en temas religiosos y espirituales. ¿Y qué busca la gente? Busca espiritualidad, normalmente. Porque quizás el ser humano sí tiene esa necesidad de espiritualidad. No tiene a veces esa necesidad de que alguien se le imponga con una ley. Eso no la tiene. Pero muchas veces vienen juntas. Es decir, en el tema de la libertad, para mí es esencial, y para la Iglesia Católica y los padres, lo decía antes, aquello que el ser humano tiene, si queremos, en común con Dios es la libertad. Tiene que desarrollar la libertad. La libertad es un tema polémico, Los jesuitas en el siglo XVI, Suárez, hicieron un excelente estudio sobre lo que era la libertad, porque se dieron cuenta que la misma libertad estaba en peligro y se preocuparon de defenderla, a veces con un costo muy elevado para su propia orden, que fue la disolución y la liquidación, y para la mayoría la muerte, ¿no? Es decir, porque eso es un hecho, eso que ven ustedes en la película de La Misión, no es un hecho que sucede solamente ahí en la selva, sucedió por todo el mundo, incluido Sucre, aquí y en todas las ciudades europeas, etcétera. Y ellos decían, la libertad, el ser humano tiene que apoyarse en la libertad, porque ahí es donde se encuentra en realidad con Dios. Si no, ese Dios será un Dios falso. Pero la libertad no consiste en cuestiones de hacer o no hacer lo que yo imagino o lo que yo quiero. Es escoger. El problema de mucha gente no tiene libertad porque no es incapaz de escoger. Ese es nuestro gran problema. Gracias, levanté la mano, creo que antes de Federico. Bueno, anoten, ¿no? Anoten. Bueno, me gustaría hacer muchas... Bueno, en primer lugar tengo bastantes respuestas en paz sobre este tema, por lo tanto voy a hacer un par de preguntas acuciosas a cada uno de los expositores, que solamente me faltan para que mi paz en este tema sea completa. Podría empezar a hacer algunas bromas y decirle, por el padre Boceta, para atraer feligreses en la misa usan multimedia, una cosa así, ¿no? Pero, en fin. Mi primera pregunta... más fuerte porque aquí ya no escuchan. Mi primera pregunta entonces va a Rudy. En la filosofía griega, en la sociedad griega, en la griega de la que conocemos, bueno, los filósofos empezaron a desarrollar el razonamiento y lo hicieron brillantemente, y empezaron allá a crear